El primer vino que vamos a catar, seguro que han probado pocos vinos de viñedo singular. Vamos a tener la suerte de catar dos. Este es el Cerro La Isa Blanco 2020 y luego cataremos el último, que es el Cerro La Isa Tinto 2018. El Cerro La Isa Tinto 2018 está agotado, no tenemos nada en la bodega, y este el 2020 lo acabamos de sacar ahora y es el que ahora estamos comercializando. Es de ese viñedo que han visto en las imágenes, que tenía un mirador arriba, y es probablemente el viñedo más vertical, más inclinado de Rioja. Es fundamentalmente de garnacha, pero entre la garnacha y mezclado blanco, que era habitual en Rioja plantar viñas y se mezclaba el blanco y el tinto, y se elaboraba conjuntamente mezclado el blanco y el tinto, ¿no? Nosotros los separamos, vendimiamos primero el blanco, y aquí hay una mezcla como de 5 variedades. Hay garnacha blanca, hay malvasía de Rioja, hay turruntés, hay viura, hay calagraño, y están mezcladas las 5 variedades y elaboradas en barrica de 500 litros, ¿no? Está fermentado en la barrica y ha estado 8 meses en la barrica con las lías. Quiero decirles que es un roble también especial, aunque no es importante, pero es un roble tanto en el blanco como en el tinto, que sacamos de la cara norte de los árboles. Las duelas se sacan de la cara norte, que es la de crecimiento más lento. Cada barrica vale 2.500 euros, pero insisto, eso sirve de poco si lo que hay dentro de la barrica no merece la pena, ¿no? Bien, tiene un color amarillo pálido en la nariz. Pues van a ver que es una nariz de fundamentalmente fruta, pero al principio aparecen como unas notas de flores blancas. Después evoluciona pues un poquito hacia las notas de cítricos, un poco de limón. Joder, oye, ¿cómo has podido repartir que sobre, no? Para todos. Buena mano. Que no me ha temblado el pulso. Hay que llevar a Carlos, que está en casa. Sí. Entonces, Va otra vuelta, va otra vuelta. sí. Después evoluciona la nariz hacia las notas más de fruta tropical, un poco de piña muy madura, quizás piña en almíbar, y ven que está la madera ahí, pero bueno, la madera está acompañando al vino, no está tapando el vino. Yo siempre digo que yo soy viticultor y vendo fruta, no soy carpintero y vendo madera, porque hay veces que hay vinos en el mercado que fundamentalmente a lo que huelen es esa madera, y es que a veces con la madera se intentan tapar a veces hasta problemas que tienen los propios vinos, ¿no? Vamos a ver en boca. Bueno, lo primero que van a sentir es la frescura que tiene el vino en la boca. Al estar en esa zona fría, pues hay una acidez sostenida que se les queda ahí en los laterales de la lengua. Pero lo más importante, fíjense, es la untuosidad del vino en la boca. Si se pasan la lengua por el paladar, parece que se ha engrasado el paladar. La cantidad de glicerina que tiene el vino es muy untuoso y muy voluptuoso. Pero fíjense, lo estoy haciendo adrede. Hace un buen rato que han bebido ustedes el vino, ya que todavía tienen el sabor del vino en la boca, ¿no? Eso, en términos de cata, ya saben que es la persistencia del vino, que se mide en caudalías. Caudalías es el tiempo en segundos que el vino sigue recordando su sabor en la boca después de haberlo bebido, y es un vino que tiene más de 120 caudalías. Es decir, que aguanta por lo menos 120 segundos en la boca después de haberlo bebido. Y esto, técnicamente, ¿en qué se traduce, no? Pues en mi opinión personal, yo creo que hay como muchos vinos blancos en el mundo que son de mucha nariz y pocas nueces, ¿no? Y yo creo que eso lo entienden todos, ¿no? Vinos que valen para las gambas y el marisco, pero no lo saques de ahí porque se caen, ¿no? Sin embargo, este vino, que por supuesto va perfecto con las gambas y el marisco, pero se atreve pues con un queso picón, un queso azul perfectamente, se atreve con un foie, se atreve con unas cocochas de bacalao al pil pil, incluso con una carne de ave, porque el vino tiene una arquitectura fenólica importante. Fíjese, cuando yo cato con los alumnos en la universidad, que catamos casi siempre con copa negra, en vez de con copa que se ve el color del vino es copa negra, entonces te despistas porque no sabes lo que hay dentro del vino, dentro de la copa, ¿no?
y muchos de ellos confunden este vino con tinto por la estructura y la longitud que tienen en la boca, ¿no? Yo creo que en España, con sinceridad, no estamos poniendo en su sitio a los blancos, ¿no? Es decir, es curioso como vamos a muchos restaurantes a comernos un buen chuletón y, joder, y tienes vinos en la carta desde 20, 30, 50, 100 euros, ¿no? Vas a ese mismo restaurante a tomarte un rodaballo, que es más caro que el chuletón, y te encuentras pues vinos blancos, pues el más caro a 25, ¿no? Es difícil encontrarte otro tipo de vinos, ¿no? Y piensen que en el mundo se consume más blanco que tinto, ¿no? No es el caso de España, ¿no? En España hasta hace 20 años se consumía 90% tinto, 10% blanco. Ahora no, ahora estamos ya en el 82% de tinto y 18% de blanco, pero sigue siendo muy poco, ¿no? Pero cada vez va a haber más consumidores de blanco y cada vez vamos a beber todos más blanco, porque ya nos van a meter las gomas y vamos a tener que tomar más pescado y más verduritas, y ahí es donde los blancos, yo creo que tenemos que quitar el miedo, y estos vinos blancos, grandes blancos, pues yo creo que van a crecer en estos próximos años, seguro. ¿Les ha gustado? Bueno, pues vamos con el segundo vino. El segundo vino que vamos a catar es el Peñalgato. Sí. Luego con el tinto no pasa nada. Con el tinto lo hacemos. Pues no sé, y si no sacamos más copas, esperamos. Claro. Bien, mientras les van sirviendo les voy contando un poco el siguiente vino que vamos a catar. Es el Peñalgato Viñas Viejas 2019. Es un vino hecho con un viñedo que han visto en las imágenes, que fue plantado por mi bisabuelo para mi abuelo. Sabemos la fecha exacta, que es 1917, porque es el año en que se casa mi abuelo, y era costumbre en Rioja plantarle una viña cuando se casaba alguien para alimentar a los futuros retoños. El hambre que tenían que pasar para intentar alimentar al retoño con esas laderas escarpadas que producían 4 kilos vivos, ¿no? Estas viñas viejas producen pues entre 1.500 y 3.000 kilos por hectárea. Un viñedo normal en Rioja produce 7-8.000 kilos, a veces más. O sea que son viñas de verdad poco productivas. Estas son 6 laderas. No les he hablado nada del suelo, aprovecho ahora para contarles. El suelo es un suelo arcillo-calcáreo con un alto contenido en hierro, que es la característica diferenciadora de esta zona del Alto Najerilla, y tiene un color rojizo. A diferencia de si ustedes van a Rioja Alavesa, los suelos de Rioja Alavesa son arcillo-calcáreos, pero no tienen hierro y son blanquecinos. Aquí son arcillo-calcáreos iguales, pero tienen hierro y son más rojizos, ¿no? Tampoco tenemos muy claro cómo influye eso en los vinos, no hay ninguna tesis doctoral hecha, y los temas de estudios de suelos son muy complicados, ¿no? Pero bueno, básicamente podemos decir que es 6 terrazas con una profundidad de suelo más o menos de 50 a 60 centímetros, y con producciones, ya les digo, pues esta cosecha 2019 pues estaría en torno a los 2.500 kilos por hectárea, ¿no? Es un viñedo espectacular que ha estado siempre en las manos de mi familia y está como muy bien conservado, tiene unas cepas espectaculares. A mí me falta. Bueno, en definitiva, decirles que en todo el Alto Najerilla, todas las viñas viejas son todas de garnacha, no hay ninguna de tempranillo. Garnacha o mezcla de garnacha con blanco. Hay algunas cepas sueltas de tempranillo, pero no existe ningún viñedo centenario de tempranillo, todos son de garnacha.
y son de garnacha porque es la variedad que estaba allí históricamente. No sabemos muy bien por qué, porque la garnacha es una variedad de ciclo largo, es decir, que necesita mucho tiempo para madurar, y aquí estamos en la zona más fría de Rioja, luego es un poco un contrasentido, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos en la universidad que la garnacha estaba en esta zona porque es una variedad muy rústica, muy dura, y que es capaz de estar en esos momentos difíciles de la vendimia, cuando hace frío y lluvia y tal, pues el tempranillo para su maduración, y sin embargo la garnacha pues sigue avanzando como tal su maduración. Este que vamos a catar es un 2019, es un vino que ha fermentado en esas barricas que han visto ustedes con los granos de uva metidos dentro, y el vino ha estado en la barrica 11 meses y lleva pues más de un año ya en la botella, está en su buen momento ahora para consumir, ¿no? Bien, en cuanto al color, pues ya saben que la garnacha da vinos con menos color, pero bueno, tiene una capa media con un rojo cereza picota muy exacerbado y muchos azules, una característica de estos vinos de la Rioja Alta. En la nariz, pues sobre todo lo que dominan son esas notas de fruta roja, ¿no? Sobre todo a mí me huele a mezcla de fresa, frambuesa, me recuerda un poco las manzanas aquellas de las ferias que se recubrían de caramelo de fresa, o alcoya, chupachus, que los que son de mi edad se acordarán de él, que tenía el chicle de fresa metido dentro, ¿no? Un poco ese estilo. Digamos que la garnacha en zonas frías codifica dos compuestos que son el furaneol y el homofuraneol, que da estos olores, insisto, a caramelo de fresa, ¿no? Vamos a ver un poco en boca. Bueno, el vino está un poco frío, como el tiempo, pero de nuevo van a notar la frescura que tiene el vino en la boca, la acidez, también ese paso de boca con untuosidad, y luego después, cuando lo hemos tragado, pues se quedan ahí todos esos taninos, unos taninos muy finos, muy elegantes. Ojo, es un vino que a pesar de esos taninos finos puede atreverse con un chuletón o un cordero, pero al mismo tiempo no lo podemos tomar después de haber comido, cenado y terminar la jornada con sustituyendo a una copa de brandy, coñac o armagnac, terminándolo con el vino, porque es muy fácil de beber, ¿no? Yo siempre digo que en el mundo, en una visión muy simplista, hay como dos tipos de vino, ¿no? Un vino que después de beberlo te pide beber agua, que son esos vinos parquerizados, ¿no? Con mucha estructura, mucho cuerpo, mucho color, que son muy interesantes para catar, pero que después te cuesta acabarte la botella. Y otros vinos, como es este, que después de beberlo te piden beber más vino, ¿no? Que son vinos fáciles de beber y que lo que invitan es a beber más vino, y que es evidentemente vinos más peligrosos, ¿no? Bien, ¿les parece alcohólico este vino? Sí. No. Yo le noto más frescura que alcohol, ¿no? Bueno, pues tiene 15 grados y medio de alcohol, que no se le notan, y no se le notan ¿por qué? Porque tiene mucha acidez fija. Y la acidez y el alcohol se balancean, y el resultado es esta sensación de frescura del vino. Si ustedes tuvieran un vino de 15 grados y medio, un tempranillo que tiene un pH alto y una acidez muy baja, no se lo podrían beber de la sensación alcohólica. Sin embargo, aquí todas las garnachas buenas tienen de 14 grados para arriba, porque es una variedad de ciclo largo que necesita madurar los taninos, dejarla mucho tiempo. Nosotros la vendimiamos fundamentalmente a finales de octubre, en el 2019, y a veces llegamos a principios de noviembre, que se vendimia muy tarde, muy tarde. Bueno, pues este es uno de los vinos emblemáticos de nuestra bodega, insisto, 100% garnacha, y les voy a dar otro dato secreto. Es un vino que no hace la maloláctica. Ustedes estarán bebiendo el vino y tiene málico, porque las bacterias
no son incapaces de desdoblar el málico. Luego les explicaré el porqué. Pero hay pocos vinos en el mundo que no hagan, tintos, los blancos por supuesto, un vino tinto que no haga la maloláctica, y están tomando el vino con málico. ¿Vale? Muy bien, pues vamos con el tercer vino. Si pueden usar dos copas para que si pueden, no tiren este vino para compararlo con el siguiente, porque es la mejor manera de... Sí, por eso digo, para... Dejamos este que nos sirva ahora, dejamos un poquito. Eso es. Del que acabamos de tomar, Ese ya no hay. Me lo echan esta, ¿no? lo vamos a resolver. De ese ya no quiero. Es lo que decía. Nos lo han traído de decoración. Bien, mientras le van sirviendo, yo les indico lo que es este vino, lo que ha supuesto. Bueno, en realidad en Rioja no teníamos ninguna experiencia en trabajar con barro, con tinajas de barro. Piensen que es el material más antiguo que se conoce en la elaboración de vinos, que son las ánforas griegas, fenicias y romanas. También incluso en épocas más antiguas, hace 6.000 años, ya se usaban ánforas de barro, pero es un material que en Rioja nunca se había usado, y tenemos una de las industrias principales en la alfarera, pero se ve que el barro de Rioja no era bueno para hacer tinaja, no se ha usado, no se ha usado nunca. Bien, este es un proyecto de investigación que se ha hecho entre 4 universidades y el Instituto de la Cerámica de Castellón para ver qué es lo que pasaba, como no teníamos experiencia, ver lo que pasaba elaborando el mismo vino en barrica y el mismo vino en tinaja, que es lo que ustedes van a catar ahora mismo, ¿no? Es la misma añada, 2019, las mismas uvas de la Peña al Gato, evidentemente siempre puede haber pequeños matices en la uva, pero son las mismas uvas. Y lo único que el anterior ha estado fermentado en barrica y ha estado 11 meses en barrica, mientras que este ha fermentado y ha estado 11 meses en unas tinajas de barro. Es verdad que lo que ustedes van a catar aquí es la mezcla de las 4 tinajas con las que trabajamos. Nosotros a nivel de investigación las separamos y hay 2 tinajas hechas por un alfarero extremeño y 2 tinajas que son de barro hechos por el Instituto de la Cerámica de Castellón, que tiene una porosidad tasada, que es una de barro rojo y otro de barro blanco, que sería el más poroso. El barro, como ustedes saben, es el material más poroso que conocemos. Todos ustedes han oído el efecto botijo, ¿no? Que cuando uno tiene el botijo, lo deja al sol, es la única forma de tomar agua fresca, porque las paredes son permeables, el agua se evapora y al evaporar el agua roba 580 kilocalorías por cada kilo de agua que se evapora, y eso permite refrigerar, pero se evapora agua. ¿Qué pasa en el vino? No se evapora vino, se evapora el agua del vino. Y entonces lo que sale por la tinaja es el agua. De alguna manera ustedes tendrían como un concentrador, ¿no? ¿De acuerdo? Para que tengan una idea de referencia, nosotros las barricas, que también son porosas y las rellenamos todos los lunes, toda la semana. El barro lo rellenamos todos los días, porque es mucho más poroso. ¿De acuerdo? Bien, insisto en que ha sido todo pues aprender. Yo no tenía ni idea del barro. Insisto, las mismas uvas, de la misma viña, y lo único que cambia es aquí la elaboración. Si miran el color,
pues vuelve a ser la misma tonalidad, ese rojo cereza picota con muchos matices violáceos, pero fíjense que tiene un pelín más de color que el anterior, que el de la madera. Solo esta luz no es muy buena, pero sí que tiene un pelín más de color que el hecho en barrica. Vamos a ver en nariz. Y en nariz lo que tiene es más nariz. Aquí se nota mucho más la fruta roja, más la fresa y la frambuesa que en la anterior. Y es lógico, el roble, aunque la anterior es una barrica de 500 litros, por cierto no lo he dicho, es barrica usada, no es barrica nueva, ¿vale? Aquí en este caso el roble, en el anterior vino, marca su sello, y ese roble que marca su sello, pues lo que hace es marcar la nariz del vino, y lo que hace es atenuar la fruta para darle presencia al roble. Aquí no, aquí la fruta está más expresiva, es decir, ahí sí que sale, yo le noto en la nariz unas notas, unas pequeñas notas a botijo, notas terrosas, ¿no? No sé si lo notan, pero es más expresivo la nariz. Vamos a ver en boca. Bueno, en boca, lo primero que notan es el vino más ácido, ¿verdad? Más ácido. Sí, Ahora vamos a ver. Más ácido, más lineal en la entrada de la boca, ¿no? Más lineal. El otro, el del roble, se ampliaba más por la boca, ¿no? Tenía más arquitectura y más dulzón. Este, como tú decías, se notan más los taninos. Bien, ¿por qué pasa esto? Claro, porque el roble también marca, en el anterior vino, marca su presencia endulzando el vino. Y ustedes reconocen más como vino de Rioja el anterior que este, ¿no? Bueno, lo que hemos visto claramente es que la tinaja de barro consigue, primero, mayor expresión del terroir, es decir, de la fruta. Segundo, consigue también reforzar la acidez, pero fíjense, los dos vinos tienen la misma acidez química. La miras y es la misma. Sin embargo, tenemos más sensación de acidez aquí porque no tenemos la madera interfiriendo. Y tercero, el vino es más ligero en boca y por eso se nota más la estructura del vino, esos taninos. Bueno, esto es para que vean cómo ha cambiado el vino solamente con el material con el que trabajamos. Es cierto que normalmente cuando catamos con profesionales y no profesionales, a los no profesionales pues les sigue gustando más el Peña Gato de barrica porque es como más reconocible, más volumen, más estructura, y luego en general a los más profesionales les gusta más el tinaja porque es un vino como más original, diferente, pero sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Lo que ven es dos caminos diferentes. Entonces soy un profesional, yo. Te gustan más el tinaja. Bueno, cada uno en su estilo, ¿vale? Bien, entonces ahora les voy a pedir que tiren el tinaja porque vamos a tomar ahora el natural sin sulfito, pero mantengan la referencia del primero. Lo de tirar es una expresión. Y de otra copa te saco una copa. Acabamos que se nos hagamos una manera de primero, después de haber sacado el segundo. Sí, claro. Claro, al principio es una buena puntualización que dice el compañero, que se nota más la madera del primero cuando has catado el segundo y vuelves, claro, porque el primer impacto pues no te sorprende porque es una madera muy ligera, pero cuando ya pruebas el segundo que no tiene nada madera y echas la vista atrás, es donde más se nota la madera, siendo muy discreta, ¿no? El impacto de la madera. Claro, las barricas de 500
tienen que pensar que la superficie que tenemos de madera por litro de vino es menor que en una barrica 225. El impacto de la madera es siempre menor. Pero la bodega no tiene ningún depósito de acero inoxidable Sí, para mezclas y cosas de esas, pero no. Bien, el siguiente vino que les están poniendo es el Peña el Gato natural. Sería, para que tengan la referencia, la misma viña, la misma añada 2019, la misma elaboración, 11 meses en barrica de 500 litros de roble usado, pero con una única diferencia, que este no tiene anhídrido sulfuroso añadido, y les explico. Yo tengo 15 vinos y 14 tienen sulfuroso. Usamos muy poco sulfuroso, al estar certificados en agricultura ecológica, la cantidad de sulfuroso que pone en el vino es siempre como un 50% menor que la que tiene una enología convencional, pero en el caso del sin sulfuroso es que tiene cero añadido. De hecho, si miran la contraetiqueta, verán que no pone el contiene sulfitos. Todos los demás vinos viene el contiene sulfitos en varios idiomas, y en ese vino no viene porque tiene menos de 10 miligramos de sulfuroso total, y la normativa europea nos permite comercializarlo sin el contiene sulfitos porque no es obligatorio ponerlo cuando tienes menos de 10 miligramos de sulfuroso total. Este vino tiene 8 miligramos por litro de sulfuroso total. Les explico, aunque uno elabore sin sulfuroso, en la uva hay azufre y también se produce sulfuroso, pero siempre en cantidades muy pequeñas, ¿no? El sulfuroso, el anhídrido sulfuroso, es el gas que se desprende de la combustión del azufre. Como saben, es un conservante, es decir, lo utilizamos en todos los vinos y evita que el vino se oxide, que se acetifique, es decir, que se transforme en vinagre, etcétera, etcétera. Es un producto maravilloso, pero es tóxico. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, limita la ingestión diaria de sulfuroso. Y, por ejemplo, ahora todo el follón que ustedes han visto del famoso volcán de la isla de La Palma, pues resulta que el dióxido de azufre, que es a lo que se refiere de los gases tóxicos, es el anhídrido sulfuroso, es el mismo gas, es decir, que es tóxico. Y hay mucha presión, sobre todo de los países del norte de Europa y de los países anglosajones, Canadá y Estados Unidos, para eliminar el sulfuroso en los vinos. Pero no es fácil. Por ejemplo, no se ha conseguido hasta ahora ningún producto que funcione. A nivel de la universidad hemos hecho varias investigaciones con lisocima, que es una enzima que existe en nuestras lágrimas y que existe en nuestro sudor. Funciona para determinadas bacterias, pero por ejemplo las acéticas no funciona. Ahora estamos trabajando con estilbenos, que son unos taninos que sacamos de la madera, pero no hay ningún producto ahora mismo que sea un remedio milagroso y que nos permita prescindir del sulfuroso, ¿no? Además, tampoco la solución es quitar el sulfuroso para echar otra cosa que sea igual de malo. La idea es trabajar sin sulfuroso, pero eso tiene muchas limitaciones y muchos problemas. Les voy a dar un dato objetivo, ¿no? Rioja vende unos 400 millones de botellas y, sin embargo, de vino natural en Rioja serán unos 40.000 botellas. 400 millones a 40.000. Con eso tienen el dato de la dificultad que hay de hacer estos vinos naturales, ¿no? Si fuese fácil, pues se harían muchas más botellas. Vamos con esto. Bueno, si miran el color, lo primero que ven es que es el que más color tiene de los que hemos catado hasta ahora, seguro. Y además significativamente más color. Y esto sí técnicamente lo podemos explicar, porque el anhídrido sulfuroso lo que hace es secuestrar el color, y cuando uno pone sulfuroso, el vino lo que hace es reducir el color. Por tanto, es lógico que el vino natural tenga más color que el vino con sulfuroso. O sea, tú le pones sulfuroso y lo que hace es decolorarse los antocianos, para que tengan una idea. No es que haya menos antocianos, hay los mismos, pero se decolora, porque lo secuestra el sulfuroso, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que hay claramente más color. Vamos a oler. La nariz cambia por completo. No tiene nada que ver con los dos vinos anteriores. En los dos vinos anteriores se mantenía esa fruta roja, y aquí ya esa fruta roja ha desaparecido hacia notas más de fruta negra, quizás
como más maduras, más de también olores más de hojarasca, incluso un poco de regaliz, muy distinto a la fruta roja de los dos vinos anteriores, ¿no? Vamos a ver en boca. Y en boca no tiene absolutamente nada que ver. Este, ahora están haciendo todos así con la boca, ¿verdad? Este se agarra mucho más que los dos anteriores. Da la sensación de que es un vino como más maduro en la boca, pero la gran diferencia está en esa expresión tánica, que aquí está mucho más marcada, como si el vino fuese más potente, más poderoso, pero fíjense que es el mismo vino que el primero, y solo no añadiéndole sulfuroso ha cambiado totalmente el vino. ¿La acidez media también es la misma o es Es más baja? exactamente la misma acidez, y aquí la sensación es de que es más maduro, ¿no? Bueno, pues ya lo ven. También 15 grados largos. En fin, en definitiva, lo que quiero transmitirles es que la presencia o no de sulfuroso cambia literalmente el producto final. Y lo están viendo aquí. Quizás de los tres vinos es el que más se nota el cambio, ¿no? Es de los pocos naturales que me gustan. ¿Perdón? Que es de los pocos naturales que me gustan. Bueno, gracias. Es verdad lo que dice, y también yo creo que hay que dejar las cosas en su punto, ¿no? Hay una moda ahora mismo, desde hace ya años, ¿no? con los vinos naturales, y es verdad que yo creo que primero hay que hacer un buen vino y después que sea natural. No se puede vender un vino que está oxidado, que huele a bretanomices, etcétera, solamente porque es natural. No, no. Primero hay que hacer un buen vino y después que sea natural. Y yo creo que ese es el problema quizás, que no se está entendiendo esto bien y que a veces está predisponiendo mal al consumidor. Cuando prueba un vino natural y ve que es una castaña, pues también esto pasó con los vinos ecológicos al principio, hasta que la gente se profesionaliza, pero realmente el camino futuro, y acuérdense de estas palabras, es este, ¿eh? El futuro va a pasar por eliminar el sulfuroso, y a base de investigación científica lo conseguiremos. Igual mi generación no lo terminamos de ver, pero la siguiente seguro que vamos a trabajar todos sin sulfuroso, porque no puede ser que sigamos así. Piensen que hay mucha gente, más de la que ustedes creen, que dice, no, es que yo no puedo beber vino porque a mí el vino me sienta mal. Y es mentira, no le sienta mal el vino, lo que le sienta mal es el sulfuroso del vino. Y hay mucha gente con alergias, etcétera, y con problemas con el sulfuroso. O sea, el camino es este. Ahora, nos falta conocimiento científico y nos falta desarrollo tecnológico para poder hacer todos los vinos así con garantías. Por ejemplo, yo no me atrevería nunca a hacer esto con un tempranillo o, por ejemplo, con la Maturana tinta, porque son vinos que no tienen la acidez ni el pH que tiene este vino. Y les voy a decir el secreto. El secreto para hacer este vino no es otro que conseguir estas uvas. Y esto que tienen ustedes en la mano, les he engañado, no es un vino, es un desinfectante. Tiene 15 grados y medio de alcohol, 6 gramos y medio en ácido tartárico de acidez, un pH de 3,35, y dicho que cae aquí, la casca directamente, es que no es capaz de sobrevivir en estas condiciones tan difíciles. La siguiente pregunta es, ¿cuánto dura este vino? Claro, esa es la pregunta del millón. Claro, nosotros imagínense, lo mandamos en un contenedor a China o a Estados Unidos o a Taiwán, que le pierdes la pista por todos sitios, y luego vas allí, lo catas y joder, está bueno, ya aguantaba ahí la travesía de 3 meses, etc., ¿no? Porque luego en el puerto se tira no sé cuánto. En definitiva, nosotros llevamos 8 años haciendo este vino, sabemos que 8 años aguanta, no sabemos cuánto más puede aguantar, evidentemente no puede aguantar igual que un vino con sulfuroso, que con 8 años ya nos vale, ¿no? Yo soy de, como dice un amigo mío, dice, los vinos hay que guardarlos, pero en la memoria, no guardarlos mucho en casa, y en definitiva yo creo que tenemos que seguir luchando por desarrollar con más éxito y con buenos vinos, los vinos naturales, ¿no? Decirles también que el problema de esto es como cuando empezaron los vinos ecológicos, que no había una legislación que los arropara. Ahora el vino ecológico evidentemente tiene un reglamento comunitario traspuesto a la legislación española y a todas las legislaciones de Europa,
el vino natural no existe desde el punto de vista legal. Es decir, que mañana cualquiera puede poner la etiqueta periquito natural y nadie le puede decir nada porque no hay ninguna ley que defina qué es un vino natural. Y mientras esto no se defina legalmente, pues también tenemos una indefensión como consumidores también muy importante, ¿no? Pues si quitas sin sulfitos, si le puedes... Bueno, es que la Sí, palabra también la natural etiqueta ya de sin por sí sulfitos, o sea, es que no interfiere la mano del hombre. Es Si natural, es ¿no? natural, Si quitas natural, esa etiqueta detrás no hay de nada. por sulfitos, ahí sí le puedes dar. Hombre, no, si quita lo de atrás sí, pero si te fijas la mayoría no lo quita, por seguridad. ¿No? Natural quiere decir sin sulfuroso. A ver, natural. no está claro porque le digo que no hay una definición legal como tal. Lo normal es entender que un vino natural sería un vino ecológico o biodinámico que además que tiene 0 sulfuros añadidos. Pero esto cada uno lo interpreta a su manera. Hay algunos que dicen intervención mínima, es que no, que Claro. se pone un poco de sulfuroso. Yo no le pongo nada y la garantía es si lleva o no lleva el contiene sulfitos. Esto- Si lleva el contiene sulfitos, Houston, tenemos un problema, ¿no? En estos 8 años, ¿te han evolucionado igual los vinos? Bueno, más o menos sí. Evidentemente no llevamos un trabajo en una tesis doctoral, que Sí. sería buena hacerla, ¿no? Pero nosotros es que vendemos todo todos los años y no guardamos nunca nada más allá de algún testigo para catarlo, ¿no? No te puedo decir de la primera cosecha ahora mismo abre una botella porque no te la puedo traer, no tengo nada. Pero sí tengo amigos que luego me los traen y lo catamos, ¿no? El resultado de esa evolución, nosotros, por ejemplo, cuando sacamos el vino, yo por mi mujer lo cataba y dice, joder, yo este año estaba mejor el del año pasado. Y vuelvo al año siguiente y dice, oye, es que estaba mejor el del año anterior. Igual sí. Digo, pero no te das cuenta que sería una mierda de vino si cada año es peor. Y es que el problema es que cuando tú embotellas, la mayor paliza que le pegas a un vino natural es el momento del embotellado. En el momento del embotellado hay una disolución de oxígeno brutal. Nosotros trabajamos con gases, con nitrógeno. Llenamos las botellas primero con nitrógeno, después le ponemos al depósito donde está, después le ponemos a la llenadora que es manual, o sea, trabajamos, en fin, exquisitamente, pero aún así hay mucho oxígeno y el vino, cuando lo embotellas, está desastroso. Pero, por ejemplo, ahora que lleva un año una botella, es cuando mejor está. Y si lleva 3, va a estar mejor todavía, porque al principio sale el acetaldehído, que es este olor un poco a laca de uñas, que luego disminuye cuando, evidentemente, el vino pues se va reduciendo en la propia botella. O sea, que no lo veo tanto como si la botella le sentara mal, al contrario, lo que le sienta mal es tomártelo recién embotellado, ¿no? Eso sería lo más peligroso, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos con el quinto, no hay quinto malo. Vale, ahora mantengan el primero y ahora vamos a tirar el natural y vamos a probar un vino que seguro que no han probado nunca. El de granito. El natural deja un poco como en la punta de la lengua, como ese polvillo de ladrillo. Sí, como más crujiente, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Ese polvillo de la teja rosa y la Como si fuese Es granuloso. una textura, pero es ficticio porque no tiene... Sí, pero el vino cambia Pero literalmente, pasa en tanto en algunos nariz vinos como que en boca. tiene ese punto como arenoso... Bueno, es distinto, es completamente. Parece mentira que sea el mismo vino que el primero, ¿no? Como cuesta que las mismas uvas. Bien, entonces les voy explicando el quinto vino, que serían las mismas uvas que los anteriores. Aquí tenemos un problema y es que este es 2020, no es 2019. Los anteriores que hemos tomado, los 3 son 2019 y por tanto sí serían comparables entre ellos. El problema es este vino, porque lo acabamos de sacar al mercado, es la primera vez que lo hacemos, entonces no les podía... hubiera sido mejor que hubiera sido el 19 para haber tenido la comparación completa, pero no es posible. Entonces ahora vamos a comparar una añada, y aquí tenemos la indefensión de que no sabemos qué parte es culpa de la añada o qué parte es culpa de la elaboración. Pero bueno, vamos a intentar identificarlo, ¿no? Entonces este vino
no lo hemos podido elaborar dentro del depósito de granito porque es muy pequeño y tiene una boca muy pequeña, porque está hecho de un bloque y no teníamos posibilidad de entrar ahí a sacar las pastas, y pesa 3 toneladas, porque es un bloque que tiene esto de espesor del granito, ¿no? Entonces lo hemos fermentado en la barrica de 500 litros, ha estado 15 días en la barrica, solo 15 días, y luego ha estado los 11 meses en el depósito de roca granítica. Ya saben que el granito es cuarzo miquel-feldespato, está hecho por un artesano que nos hace las chimeneas que tenemos en casa, la mesa de granito y una fuente, y le convencí no había hecho nunca nada de esto, nos volvimos locos, me volvió loco porque el tío no sabía lo que era un depósito, ni que tenía que tener pues nivel, canillero, termómetro, en fin, tuvimos que diseñarlo por completo, pero bueno, el resultado, él tuvo que buscar un granito especial que llama un granito curado, es un granito más metamórfico con muchos más millones de años. Es decir, cuanto más viejo es el granito, digamos, más fácil es de trabajar, no es tan duro, y es, en este caso, más permeable, ¿no? Lo que nunca hubiera pensado yo, y seguramente ustedes, es que la roca granítica es mucho más porosa que el barro, y por tanto también mucho más porosa que la barrica. Si les enseño una fotografía que tengo en el móvil del depósito, pones la mano y el depósito está mojado, permanentemente mojado. Es decir, es increíble, pero el granito se filtra. Digo, no me lo puedo creer, pues así es el granito, ¿no? Es el material más poroso que tenemos. Yo no sabía, yo nunca había elaborado un vino granita. Había probado algún vino blanco en Galicia, pero también muy testimonial y está en poco tiempo, pero nunca un tinto en granito, ¿no? Bueno, vamos con él. Bueno, en cuanto a color, también tiene una muy buena capa de color, quizás un poco menos que el natural, pero también en esa línea, ¿no? Pero, claro, aquí no podemos decir, porque este se ha elaborado con sulfuroso y en el granito, pero no podemos decir cuál es el responsable, si es la añada o es el depósito de granito, porque, claro, aquí lo estamos comparando con el otro. Pero sí hemos visto, con el que tenemos en barrica del 2020, que el granito tiene más color, un poco más de color, ¿no? Vamos a ver en nariz. Y en la nariz es también completamente distinto. Es una explosión de aromas, pero aromas que yo digo minerales. Huele un poco como a óxido, ¿no? Como si fuese a hierro. A mí me recuerda a unos olores absolutamente distintos. No recuerda para nada esa fresa y frambuesa también que han visto en el barrica y en el tinaja. Pero muy, muy oloroso. Van a ver en boca. La sensación es mineral. Me recuerda mineral en la boca. Tiene más volumen que los anteriores. Tiene unos taninos más crujientes, más estructurados. Claro que la madera solamente aquellos 15 días. Yo creo que no se tienen que notar en el vino. Pero, desde luego, el vino también cambia literalmente hacia unas notas, insisto, más minerales, tanto en nariz como en boca, ¿no? Y el vino es más crujiente, claramente más crujiente. Esta añada tiene un poco menos de alcohol que la anterior, y sin embargo, pues quizás puede parecer un pelín más alcohólico que los anteriores, tiene menos alcohol, ¿no? También tiene un poco menos de acidez que los anteriores, ¿no? Pero es también completamente distinto, no sé si están de acuerdo, ¿no? Salen notas como a carboncillo, a la mina de lápiz esta, cuando ustedes afilan el lapicero, ese olor un poco a cedro, a carboncillo, a carbón, ¿no? Está un poco frío, pero... Bueno, la batería de 4 vinos
con la misma variedad garnacha y 4 elaboraciones distintas, yo creo que ha quedado clara cómo cambian los vinos y cambian significativamente. Yo lo que siempre digo a la gente es que no hay que ser enólogo para ver que claramente los vinos cambian y cómo nunca terminamos de aprender. Fíjense, no sé, fíjense, soy ingeniero, soy licenciado en enología, soy máster en viticultura y enología por la Politécnica de Madrid y soy doctor en viticultura y enología, es decir, que tengo una formación seguro de las mejores que hay en España y nunca termino de aprender, ¿no? Ese es el mundo del vino, ¿no? Lo otro es el mundo de la Coca-Cola, ¿no? donde siempre es la misma fórmula. Aquí no hay fórmula y cada día te sorprendes más con cosas tan así banales como uno piensa, ¿no? ¿Qué más da que esté con sulfuroso que sin sulfuroso? ¿Qué más da que esté en una barrica, en una tinaja o en un bloque de granito? Pues ya ven cómo cambia el vino y cambia de forma significativa, y eso es seguro lo bonito del mundo del vino, ¿no? Bien, pues vamos ya con el sexto y último. Vamos a catar el Cerro Laísa Viñedo Singular, que es garnacha 100% de la cosecha 2018. Insisto que es un vino que lo tenemos agotado. Tiren ahora el que quieran, porque ahora el vino va a ser completamente distinto. Gracias. Los rebosa. El otro día estaba en rosa, sí. No es mala vez. Bien, el Cerro Laísa ya les he explicado que es ese viñedo que está a 700 metros de altitud, de exposición perfecta al sur, el más vertical probablemente de Rioja, y es garnacha la mayoría, que tiene mezclado blanco, que es el blanco el primero que hemos tomado, y vamos a terminar con el tinto. Es un viñedo que en el 2018 pues produjo 1.500 kilos de uva por hectárea, muy poquito. Es una ladera escarpada que trabajamos con mulas, como han visto en las imágenes, y este está fermentado en barrica, ha estado en la barrica 18 meses, y es barrica 100% nueva de esas duelas que les hemos comentado de la cara norte de los árboles, ¿no? Ahora cuando lo tengan van a ver que el color ha cambiado literalmente. Aquí estamos ya en una añada que es el 2018. De viñedo singular, nosotros somos la única bodega que ahora mismo ha calificado 4 vinos de viñedo singular. Fuimos de los 10 primeros que salimos al mercado y tenemos, por supuesto, de los primeros que se reconoció el viñedo en el Boletín Oficial del Estado como viñedo singular, y que hemos pasado la cata 4 veces como viñedo singular, ¿no? El color pues sigue siendo un rojo cereza, pero en este caso hay menos capa de color que los vinos anteriores y hay un poquito más de evolución, obviamente porque estamos ya en el 2018. Vamos a ver en nariz. En nariz no tiene nada que ver con los vinos anteriores. Aquí, evidentemente, en primer lugar, también se nota un poco más la madera, al ser roble nuevo y 18 meses frente a 11 meses del primer Peñalgato que hemos tomado. Pero aparecen esas notas ahí de... a mí me huele a hueso de melocotón, fruta también roja. Es
en fin, una sinfonía de aromas, ¿no? Pero tampoco exagerado. Vamos a ver en boca. Bueno, la acidez, la frescura, esos taninos que te beberías la botella de un trago, ¿eh? Muy fácil de beber, muy fino, muy elegante. Yo creo que el Cerro Laísa, el 2018, sería el prototipo de vino fino y elegante. El 17 era todo lo contrario, era una añada que sufrimos la helada potente y todavía la producción ahí bajó mucho más y era pura concentración de aromas, de color, tenía mucho más color que este año, pero era más difícil de beber. Este es como mucho más agradable, fino, y bueno, desgraciadamente pues este ya ha pasado la historia y no tenemos nada nosotros, ¿no? Yo este vino les aconsejo que no lo tiren, ¿eh? Y bueno, piensen que es difícil en fin, el transmitir lo que les voy a decir, y es que yo con toda esa formación que les he dicho, no he sido capaz en las viñas, yo habré plantado más de 800 hectáreas de viña en mi vida, desde Manilva en Málaga, vino de la tierra de Cádiz, Requena, Mancha, Ribera, Rioja, Navarra, Chacolí, Chile, y en ninguna de ellas, con mi formación, he conseguido hacer uvas como las que hay en la Peña del Gato y en el Cerro Laísa, que las plantaron gente de mi familia, sin ninguna formación universitaria, pero que hicieron una cosa que es aplicar el sentido común, que es plantar en unas laderas escarpadas donde no se podía poner otra cosa más que viña, ¿no? Y esa es quizás la enseñanza que yo les transmito a mis alumnos de la universidad, y es que no solo hay que formarse bien, sino también que tenemos que aprender de los que han ido por delante de nosotros, que nosotros vamos como muy corriendo a las viñas y a la bodega, y ellos pasaban mucho tiempo y sabían perfectamente dónde estaban los grandes vinos y dónde estaban las grandes uvas, ¿no? Y quizás eso pues nosotros no lo hemos sabido transmitir a las siguientes generaciones, y espero que a partir de ahora reflexionemos y cambiemos el tiro, porque la ingeniería vitícola no es solo elegir los clones, el riego, tal no sé qué, sino que la ingeniería vitícola es sobre todo interpretar muy bien el terroir donde vas a plantar el viñedo, ¿no? Y eso es lo que hicieron muy bien nuestros abuelos y bisabuelos, sin ningún conocimiento técnico, pero sabían perfectamente dónde estaban los grandes vinos. Yo no lo he conseguido, ¿eh? Y me lo digo con humildad y con tristeza, ¿eh? Y esto se lo transmito a mis alumnos y también a ustedes. En fin, nada, yo creo que he hablado demasiado y les agradezco la presencia, sobre todo porque aquí no hace calorcito, hace fresquito. Nada. Y en fin, que disfruten. Nada, por darle las gracias a Juan Carlos, que ha sido un lujo tenerle de aquí. Y tiene razón lo de las fotos, ¿eh? Cómo va cambiando la cara con las 4 copas.